Hay figuras en la historia que parecen destinadas a la grandeza, pero también al escándalo. Nombres que resuenan en la memoria colectiva no solo por lo que lograron, sino por lo que dejaron en el camino. Hoy te contaré la historia de un hombre que transformó la economía de México, pero también carga con uno de los legados más controversiales en la política nacional de México. Su nombre, Carlos Salinas de Gortari. El origen de un presidente. Dicen que la infancia marca el destino, y la de Carlos Salinas no fue la excepción. Nació en 1948 en la Ciudad de México en el seno de una familia acomodada. Su padre, Raúl Salinas Lozano, fue secretario de Industria y Comercio en el gobierno de López Mateos. Desde niño, Salinas creció en un entorno donde el poder y la política eran el pan de cada día. Pero hay una anécdota que muy pocos conocen. Un 18 de diciembre de 1951, cuando tenía apenas 3 años, Carlos y sus hermanos jugaron con una pistola en casa. En un descuido, un disparo terminó con la vida de una empleada doméstica. El hecho quedó registrado como un accidente, pero algunos creen que este evento lo marcó de por vida. Desde joven, Salinas mostró una inteligencia sobresaliente. Estudió economía en la UNAM y después obtuvo un doctorado en Harvard. Ahí se convenció de que México necesitaba un cambio, pero no cualquier cambio. Uno que rompería con el viejo sistema y abriera el país al mundo. La elección del fraude o el fraude de la elección. En 1988, el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, se enfrenta a Cuauhtémoc, un opositor fuerte que representaba la esperanza de un cambio. El conteo de votos avanza y, de repente, el sistema se cae. Sí, literalmente el sistema de conteo de votos se cayó. Cuando volvió, sorpresa, Salinas había ganado. La frase "se cayó el sistema" queda grabada en la historia como sinónimo de fraude electoral. La legitimidad de Salinas siempre estuvo en duda, pero eso no lo detuvo. Al contrario, aceleró sus planes para transformar a su manera a México. El México de Salinas, crecimiento y contradicciones. Carlos Salinas llegó con un discurso claro: modernizar la economía. Privatizó más de 300 empresas estatales, incluyendo Telmex. Atrajo inversión extranjera y su mayor logro, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN. México, por primera vez, se abría a competir con gigantes como Estados Unidos y Canadá. Parecía que todo iba bien, pero en las sombras se estaba gestando algo peligroso. Pues el 1 de enero de 1994, el mismo día que entraba en vigor el TLCAN, un grupo de indígenas armados apareció en Chiapas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, liderado por el enigmático subcomandante Marcos, le declaraba la guerra al gobierno, pues exigían justicia, tierra y democracia. Luego, en marzo de ese mismo año, vino el golpe más duro. Luis Donaldo Colosio, el candidato del PRI y hombre de confianza de Salinas, fue asesinado en Lomas Taurinas. Yo veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. De comunidades indígenas que tienen la gran fortaleza de su cohesión, de su cultura y de que están dispuestas a creer, a participar, a construir nuevos horizontes. Yo veo un México de campesinos que aún no obtienen las respuestas que merecen. He visto un campo empobrecido, endeudado, pero también he visto un campo con capacidad de reaccionar, de rendir frutos si se establecen y se arraigan los incentivos adecuados. Veo un cambio en el campo, un campo con una gran vocación productiva, un campo que está llamado a jugar un papel decisivo en la nueva etapa de progreso para nuestro país. Yo veo un México de trabajadores que no encuentran los empleos ni los salarios que demandan, pero también veo un México de trabajadores que se han sumado decididamente al esfuerzo productivo y a los que hay que responderles con puestos de trabajo, con adiestramiento, con capacitación y con mejores salarios. Yo veo un México de jóvenes que enfrentan todos los días la difícil realidad de la falta de empleos, que no siempre tienen a su alcance las oportunidades de educación y de preparación, jóvenes que muchas veces se ven orillados a la delincuencia
a la drogadicción. Pero también veo jóvenes que cuando cuentan con los apoyos, que cuando cuentan con las oportunidades que demandan, participan con su energía de manera decisiva en el progreso de la nación. Yo veo un México de mujeres que aún no cuentan con las oportunidades que les pertenecen. Mujeres con una gran capacidad para enriquecer nuestra vida económica, política, social. Mujeres, en suma, que reclaman una participación más plena, más justa en el México de nuestros días. Yo veo un México de empresarios de la pequeña y la mediana empresa, a veces desalentados por el burocratismo, por el mar de trámites, por la discrecionalidad en las autoridades. Son gente creativa y entregada, dispuesta al trabajo, dispuesta a arriesgar, que quieren oportunidades y que demandan una economía que les ofrezca condiciones más favorables. Yo veo un México de profesionistas que no encuentran los empleos que los ayuden a desarrollar sus aptitudes y sus destrezas. Un México de maestras y de maestros, de universitarios, de investigadores que piden reconocimiento a su vida profesional, que piden la elevación de sus ingresos y condiciones más favorables para el rendimiento de sus frutos académicos. Técnicos que buscan las oportunidades para aportar su mejor esfuerzo. Todos ellos son las mujeres y los hombres que mucho han contribuido a la construcción del país en que vivimos y a quienes habremos de responderles. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad, ciudadanos que merecen mejores servicios y gobiernos que les cumplan, ciudadanos que aún no tienen fincada en el futuro la derrota. Son ciudadanos que tienen esperanza y que están dispuestos a sumar su esfuerzo para alcanzar el progreso. Yo veo un México convencido de que esta es la hora de las respuestas, un México que exige soluciones. Los problemas que enfrentamos los podemos superar. Yo me propongo encabezar un gobierno para responderle a todos los mexicanos. El cambio con rumbo y con responsabilidad no puede esperar. Su muerte dejó un vacío y una pregunta que hasta hoy sigue sin respuesta. ¿Quién lo mandó a matar? El gobierno de Salinas se tambaleaba. La crisis política se convirtió en crisis económica y cuando Ernesto Zedillo asumió la presidencia en diciembre de 1994, la economía mexicana colapsó. El error de diciembre sumió al país en una crisis brutal. Salinas, el hombre que había prometido modernidad y crecimiento, ahora era señalado como el culpable del desastre. El exilio y la sombra del pasado. Salinas dejó México, se fue a Irlanda, luego a España. Sus hermanos fueron arrestados por corrupción, su apellido quedó marcado. Pero él siempre se defendió. Decía que todo fue una traición, que lo usaron como chivo expiatorio. Años después, cuando regresó al país, se convirtió en un fantasma de la política. Aparecía de vez en cuando en eventos, escribía libros, daba entrevistas, pero su legado ya estaba escrito. ¿Quién es hoy Carlos Salinas de Gortari? Hoy, a sus 76 años, Salinas sigue siendo una figura polémica. En 2021 adquirió la nacionalidad española que muchos interpretaron como una forma de asegurarse protección
protección legal. Y hace poco criticó al gobierno de López Obrador por eliminar la pensión a expresidentes. Su respuesta: si quiere beneficios sociales, que regrese a México y haga fila como todos, dijo la hoy presidenta Claudia Sheinbaum. Su historia es la de un hombre que llegó al poder con la promesa de modernizar al país, pero que terminó envuelto en traiciones, asesinatos y crisis económica. Un personaje que, para muchos, representa lo mejor y lo peor de la política mexicana. Y aquí viene la pregunta importante: ¿Carlos Salinas fue un visionario o el arquitecto del México desigual que conocemos hoy en día? ¿Un genio económico o un maestro del engaño? La historia no tiene respuestas absolutas, solo interpretaciones. Y lo que pensamos de Salinas dice tanto de él como del México de nosotros. Yo soy Alejandro Helguera y esta fue la historia de Carlos Salinas de Gortari.